Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Herramientas para la revuelta, por Radio La Chispa. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar los principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Memorias Rebeldes. Buenas, estamos en un nuevo segmento de Memorias Rebeldes aquí en vivo y en directo por la Fragua. Vamos a arrancar este Memorias en particular con una frasecita muy bonita y muy, que da un poco cuenta también de la persona y un poco del tema que vamos a estar hablando. En su mayor esfuerzo. El mío fue, es y será pequeño, pero será íntegro para ello. Camilo Cienfuegos, el señor de la vanguardia, hombre de las mil anécdotas, desapareció el mediodía del 28 de octubre de 1959, luego de que abordó de un avión que nunca llegó a su destino. En esos últimos años de su vida, un cubano como cualquiera se convirtió en un héroe revolucionario. Hoy hay billetes, escuelas y presas con su nombre, y su ejemplo se multiplica cada vez que se reivindica la revolución cubana. Camilo, jinete en el aire fino, ¿dónde estará, dónde cayó el comandante Camilo, que no lo sé yo? Entre la tierra y el cielo, ¿a dónde fue, dónde voló el comandante Cienfuegos, que no lo sé yo? Sin cruz vino la muerte, sin sepultura, nada. Un rayo apenas de su luz inerte, su vacía, su redonda mirada. Lento, marimo, llegan llorando a llorar conmigo. Camilo nació en un barrio humilde de La Habana. Su padre era un sastre con orientación socialista, misma línea de la maestra que eligió para su formación. En su escuela era recordado como un buen compañero y también era conocido por su fanatismo por el béisbol, deporte que no jugaba muy bien, pero que disfrutaba cuando tenía oportunidad. Al recibirse, comenzó a trabajar de aprendiz de sastre y a estudiar Bellas Artes. Lamentablemente, no pudo pagar los costos de su carrera y la tuvo que abandonar. A pesar de eso, seguía siendo una persona sonriente, bromista y siempre de buen humor. La lucha atravesó su vida desde joven. Ya a sus 16 años, participó en sus primeras movilizaciones, en este caso contra el aumento del boleto de colectivo. Ya metido en el ámbito universitario, e incluso siendo estudiante, participó en las acciones de la Federación Universitaria contra el gobierno de Batista. En esas protestas sufrió heridas, fue detenido y finalmente deportado hacia los Estados Unidos. Todo esto en el año 1955, año en el que finalmente
año en el que otro grupo de exiliados comenzaron a juntar, claro, derrocar el régimen de Batista. Camilo, mientras pasaba el exilio en Nueva York, escuchó hablar de ese grupo y un año después, vencido su permiso de residencia, se va a México y se entrevista con uno de los máximos dirigentes de esa operación, Fidel Castro. De esa forma, Camilo pasa a formar parte del movimiento 26 de julio y embarcarse en el largo viaje del Granma, llegando a Cuba en 2 de diciembre de 1956. Al principio combatió bajo las órdenes de Fidel. Luego de demostrar su voluntad y compromiso revolucionario, fue ascendiendo hasta ser nombrado comandante en 1958. El antiguo aprendiz de sastre pasaba a ser uno de los hombres de mayor confianza de Fidel Castro y a encabezar las misiones más importantes de la revolución, la invasión del centro del país. Con los objetivos cumplidos, en 1959 el ejército rebelde entra a La Habana. Luego del triunfo, Camilo pasa a ser el jefe del Estado Mayor del ejército rebelde, y con su firma se da de baja todas las leyes represivas del régimen de Batista. Así siguieron las cosas y llegó el 26 de octubre de 1959, día en que Camilo Cienfuegos dio su último discurso. De rodillas nos pondremos una vez, y una vez inclinaremos nuestras frentes, y será el día que lleguemos a la tierra cubana, que guardan 20.000 cubanos para decirles: hermanos, la revolución está hecha, vuestra sangre no corrió en balde. Luego de eso, el final. Camilo Cienfuegos emprendió su vuelo y desapareció. A pesar de los grandes esfuerzos del gobierno revolucionario, jamás pudieron encontrar sus restos. Quedan de Camilo varias cosas que aún le dan vida. Quedan sus hazañas registradas en la historia, pero también queda su ejemplo, el de una persona divertida y sonriente, bromista y atrevida, que criado entre sastres se interesó desde el primer momento en ayudar a los demás, y en plena juventud se unió a la causa del pueblo. El mundo de hoy necesita muchos Camilo Cienfuegos, que se propaguen como las llamas sobre todo aquello que nos condena a una vida de miseria. Parafraseándolo, hay que seguir el ejemplo cubano de estar dispuesto a morir por no vivir de rodillas. No hace falta superhombres para describir la historia. La resistencia y la lucha se construirá de los pueblos que viven día a día y la pelean en cada instante por vivir dignamente. En esa pelea, Camilo le reaparecerá, inspirando las vanguardias que lleven adelante una nueva revolución. Lo que el pueblo tiene que pensar es de dónde salió Camilo. Y Camilo salió del pueblo. Nadie conocía a Camilo hace 4 años, tal vez muy poco, sus amigos. Camilo es sencillamente un hombre del pueblo que salió del pueblo. Es decir, que el pueblo ha dado los jefes. Y Martí lo decía, que del pueblo salían los líderes. El pueblo dio a todos nuestros comandantes, los que cayeron y los que sobrevivieron. Camilo era un humilde hombre, hijo de familia humilde, de un trabajador humilde, y él a su vez era un trabajador, era sastre. Es verdad que difícilmente vuelvan a presentarse las circunstancias históricas, la cosa excepcional que produjo un hombre con las proezas que tuvo Camilo Camilo Cienfuegos. Es difícil que vuelvan a producirse esas condiciones, pero que en el pueblo hay muchos Camilos. Eso es lo que tiene que pensar el pueblo, que en cualquier cooperativa de campesinos, en cualquier centro de trabajo, en cualquier montaña, en cualquier lugar de la nación, se puede encontrar hombre desconocido y hombre humilde que el día de mañana tengan que defender su patria, tengan que alzarse contra los que intenten apoderarse o oprimir a nuestra patria. Y entonces salga a relucir en ellos las cualidades que en un día salieron a relucir en hombres como Camilo. Bueno, ahí rememoramos un poquito lo que había sido este segmento del Memorias Rebeldes de un tiempito atrás, como para recordar ahí al compañero Camilo Cienfuegos y también a la importancia de su participación en la lucha revolucionaria allá en los años 60, fines de los 50.
Si nos traemos esta misma lucha a la actualidad, algo importantísimo de lo que tendremos que hablar es lo que estoy tapando en este momento. Y es esto que dice acá atrás, que es basta de bloqueo. La consigna se ha actualizado. Hoy en día el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha determinado que la consigna sea tumba el bloqueo. Y en ese sentido nos gustaría un poco contextualizar y nos gustaría un poco llevar algunos datos duros, algunas informaciones un poco más concretas de qué implica este bloqueo. Para poner un poco en relación y para traer un poco la realidad, qué es lo que significa que un país esté bloqueado y qué es lo que significa que Estados Unidos esté dictaminando esta situación, ¿no? Hoy en día la asamblea hoy día la asamblea de la ONU está llevando a cabo por 32ª ocasión el proyecto de resolución de Cuba sobre el bloqueo. Esto significa que se están juntando diferentes países a votar y a determinar qué es lo que va a ocurrir con el bloqueo en Cuba. Porque como les comentaba al principio, de manera unilateral, Estados Unidos determina el futuro y cómo se puede relacionar Cuba con el resto del mundo, ¿no? Esto, la verdad que afecta muchísimo a un país porque algunos a lo mejor no podemos tomar. Por ejemplo, el informe que se ha sacado del Estado cubano este mismo año dice que 25 días de bloqueos equivalen al financiamiento requerido para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos del país durante un año. ¿Esto qué significa? Que 25 días de bloqueo le significan a Cuba más o menos 339 millones de dólares. Es una cantidad tremenda de dinero, pero no solo de dinero. A lo que va un poco este informe, lo que busca un poco mostrar, son la cantidad de cosas que se podrían hacer si el país no estuviera bloqueado. Por ejemplo, vamos con otro ejemplo más. Dice, 9 días de bloqueo equivalen al financiamiento requerido para importar el material gastable médico, es decir, algodón, jeringas, gasas, agujas, suturas, catéter, equipos para sueros, etcétera, y los reactivos necesarios para el Sistema Nacional de Salud durante un año, ¿no? Estamos dejando al sistema de salud de Cuba durante un año sin insumos porque Estados Unidos decide bloquear el país y decide quitarle a Cuba y significarle un gasto de 129 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Es como para tomar un poco de conciencia, ¿no? Significa, ¿no? 8 horas de bloqueo equivalen al costo de adquisición de juguetes y medios didácticos para todos los círculos infantiles del país. O sea, imagínense, juguetes y medios didácticos para todas las infancias del país se pierden en 8 horas de bloqueo. Estamos hablando que el país está bloqueado hace 60 años, ¿no? Esto, según números, son más o menos 4.500.000 dólares aproximadamente. Media hora de bloqueo equivale al costo de las sillas de ruedas eléctricas y convencionales que se requieren para atender las necesidades del sistema de educación especial del país. Son más o menos 256.000 dólares aproximadamente. Es como tremendo, ¿no? Y lo loco es que año tras año la ONU se vota en contra del bloqueo, ¿no? Los diferentes países que participan de esta votación, digamos, están en contra de que Cuba siga bloqueada, pero Estados Unidos, con su tremendo poder de dominancia en el globo, termina imponiendo un bloqueo que, nada, determina la vida de un montón de gente en la isla. Así que, bueno, nos parece importante. La fuente esta es una fuente bastante oficial, ¿no? Digamos, la saca el Estado cubano, es el informe este que está a disposición ahí en internet. Si no lo tienen, vamos a subir un enlace ahí a nuestras redes para que lo puedan leer ustedes. Es cortito, la verdad, no es mucho para leer y demás, pero nos parece que es importante que empecemos a tomar conciencia. Paso otro de los ejemplos, ¿no? 7 meses de bloqueo equivalen al financiamiento requerido para adquirir los ómnibus necesarios para el transporte público del país. O sea, todo el país puede tener transporte público con el dinero que pierde Cuba durante 7 meses de bloqueo. Y cuando hablamos de esto, de que pierde Cuba, no estamos hablando de que se mueve o no se mueve plata, ¿no? Esto significa que de repente, si un país, vamos a poner nuestro ejemplo aquí, Argentina, necesita hacer alguna transacción con algún otro país del mundo, simplemente, nada, establece sus acuerdos y ya, y
y realiza sus transacciones bancarias, hacen envíos de dineros, de capitales, ingresan servicios, la industria se mueve de una manera más o menos estable. En el caso de Cuba no funciona así. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, Argentina quiere interactuar de alguna manera económica con Cuba y para ello tiene que utilizar de intermediario a España para que España le sume los que implica toda esta vericueto de relaciones financieras que nos exceden un poco, pero como para entender, digamos, aparecen intermediarios que están en toda esta cadena de intercambios pura y exclusivamente por decisión de los Estados Unidos, ¿no? O sea, si Cuba quiere de repente tener su línea de aviación cubana y seguir haciendo viajes desde Argentina hacia Cuba, por ejemplo, necesita mantenerlo de diferentes maneras, ¿no? Y necesita conseguir el combustible. Cualquier país en el mundo simplemente le compra combustible al mejor postor y ya. En el caso de Cuba no es así, de repente tiene que comprar ese combustible a un país que se lo compre a otro país para poder de esa manera recién hacer funcionar los aviones. Todo ese gasto que se va incrementando en cada una de las medidas que se van tomando es lo que produce este bloqueo, ¿no? Entonces es importantísimo que tomemos conciencia y que lleguemos un poco a una conclusión de si efectivamente vamos ahí en algunos lugares, bueno, para tener en cuenta esto no es ningún embargo, ¿no? Entonces es un bloqueo dictaminado de manera unilateral por los Estados Unidos. Entonces, hay diferentes campañas contra el bloqueo. Es importantísimo que las sigamos ahí. Por ejemplo, si uno agarra y se mete a las redes hoy en día y pone ese hashtag tumba el bloqueo, van a aparecer todas ellas y entonces es importante que lo participemos, que lo difundamos, ¿no? Porque así como difundimos una foto con el perro, así como nos sacamos una selfie cuando estamos bonitos, que esto, que el otro, bueno, hay cosas importantes para difundir en las redes y nos parece que sería como interesante que nos sumemos a esto, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, yo creo que gran parte de la sociedad no estamos de acuerdo con el bloqueo que se está llevando a cabo para Cuba y entonces, bueno, nuestra participación ahí de repente puede tirar una manito. A esto se le suma que a Cuba se le ha incluido en la lista de los países promotores del terrorismo, entonces de repente, además de estar bloqueado el país, hay muchos estados o muchos bancos, hay muchas industrias, hay empresas y demás que ante esta situación prefieren no comerciar con Cuba por miedo a represalias por los Estados Unidos o por perder alguna relación diplomática con otro país o porque de repente le digan, y mira, yo sí lo haría, pero como estás dentro de la lista de los países promotores del terrorismo, no podemos realizar interacciones, no podemos realizar movidas comerciales, digamos, no podemos intercambios, esa es la palabra, gracias compañera, debido a que, bueno, incluyen entre ellas no comerciar con países promotores del terrorismo. Lo loco es que en una situación como la que estamos hoy en día, en la cual de repente el Estado israelí está tirando bombas diariamente sobre la franja de Gaza, está desplazando a una sociedad completa de sus territorios, está llevando a cabo un genocidio de la manera más cruel que nos podemos imaginar. Es como muy loco que de repente los países que entran en esta lista sean aquellos que en vez de tirar bombas mandan médicos, por ejemplo, a ayudar en estos mismos territorios que que Estados Unidos de la mano de Israel le están atacando diariamente, o que de repente hacen que funcionen espacios como este, ¿no? Donde de repente gente sin obras sociales, si no fuera de otra manera, quedarían ciegas y perderían absolutamente toda su capacidad de interacción con la sociedad, puedan prevenir esas enfermedades de manera completamente gratuita. Todo esto es lo que hace Cuba, ¿no? La solidaridad es lo más terrorista que ha llevado a cabo Cuba a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces, como para considerar y para tener en cuenta ahí que nos pongamos a pensar qué onda, ¿no? Si de repente le vamos a hacer caso a esta lógica y a todo este disparate que promueve el imperio de los Estados Unidos, o si nos vamos a poner las pilas y de repente nos vamos a hacer frente y vamos a exigir que se tumbe el bloqueo en Cuba. Bueno, un poquito hay un acercamiento, vamos a dejar a disposición el informe y les invitamos a que sigan las diferentes campañas que hay en contra del bloqueo. El hashtag hoy en día es tumba el bloqueo, así que pueden estar ahí atentos, atentas, y vamos a ver qué pasa en esta votación que se está llevando a cabo en este mismo momento y que va a continuar mañana,
pero importantísimo que tomemos conciencia y luego de tomar conciencia que hagamos algo al respecto, ¿no? Por más que esto esté lejos y que no aquí en nuestro territorio y demás, nos podemos posicionar y podemos, aunque sea, traerlo a nuestras discusiones diarias. Así que vamos a tumbar el bloqueo, gente, que el país más solidario del mundo no merece tremendo acecho. Me parece que hasta ahí estamos con el segmento este de aquí. Les invitamos también a que sigan buscando información sobre Camilo Cienfuegos y su participación en la Revolución Cubana. Súper importante, persona de mucha confianza para Fidel. Y nos vamos a ir a escuchar entonces una música y el Salud en Debate. Así que vamos a seguir con más gente a tumbar ese bloqueo.